No deberías estar aquí. En una ciudad sombría, donde la niebla parecía envolver cada rincón, surgió un rumor aterrador sobre un asesino serial conocido solo como El Velo. Nadie conocía su verdadera identidad. Solo sabían que usaba una máscara blanca que ocultaba completamente sus facciones, salvo los ojos, oscuros y profundos, y un conjunto de rayas inquietantes que se deslizaban desde la frente hasta la barbilla. Los rayos pintados, como marcas rituales, parecían variar en cada aparición, lo que daba una sensación de cambio constante y daba vida a los rumores de que el Velo era más un espíritu que una persona. El primer asesinato fue extraño. Una pareja había encontrado el cuerpo de un hombre joven en un parque, colocado cuidadosamente, como si estuviera dormido. Sin embargo, cuando se acercaron, se dieron cuenta de que el joven tenía una sonrisa grotesca, dibujada en la cara, con un cuchillo, y sus ojos estaban abiertos, reflejando un miedo indescriptible. El lugar no mostraba señales de lucha, y no había huellas ni rastros del atacante. Cada asesinato de El Velo era igual, sin lucha, sin evidencia directa, solo una víctima con una expresión de horror. Las autoridades intentaban encajar los casos, pero la falta de pruebas hacía imposible un patrón concreto. Pronto, comenzaron a aparecer notas en los lugares de los crímenes, escritas en una caligrafía perfecta y cuidadosa. La paz está en la oscuridad. Nadie entendía lo que significaban, pero cada nota agregaba una marca enigmática de rayas que recordaba los patrones de su máscara. Con el tiempo, surgió una hipótesis perturbadora. Un investigador del departamento de policía, obsesionado con el caso, notó que las víctimas compartían un detalle en común. Todas habían sido vistas interactuando con personas en estado de desesperación poco antes de su muerte. El Velo parecía estar cazando a aquellos que explotaban las debilidades de otros, eligiendo a víctimas que se aprovechaban de las personas en momentos de vulnerabilidad. Era como si estuviera ejecutando una justicia cruel y personal, un juego macabro donde el asesino decidía quién merecía vivir y quién debía enfrentar el terror eterno. Este investigador, sin embargo, se convirtió en una obsesión para El Velo. Pronto comenzó a recibir sobres sin remitente en su propia casa. En cada uno había una simple línea de texto: ¿qué tan pura es tu alma? Al principio pensó que era una broma de mal gusto, pero conforme investigaba, sentía la presencia del asesino cada vez más cerca, como si lo vigilara, como si fuera el próximo en la lista. Una noche, mientras revisaba los archivos en su oficina oscura, vio un reflejo en la ventana. Los ojos oscuros y penetrantes de El Velo, observándolo. El investigador, cuyo nombre era Javier, se congeló al ver los ojos oscuros de El Velo reflejados en la ventana. Por un segundo, se preguntó si su mente le jugaba una mala pasada, pero cuando giró la cabeza, la figura estaba allí, inmóvil en el rincón más oscuro de su oficina. Una máscara blanca, con aquellas inquietantes rayas y ojos que parecían dos pozos sin fondo. Javier se puso de pie de un salto y tomó su pistola, apuntando directamente al asesino. ¿Qué quieres de mí?, exigió, su voz temblando más de lo que le hubiera gustado admitir. El Velo no respondió. Simplemente lo miró, con una calma aterradora. Después de un momento, comenzó a caminar hacia él,
sus pasos apenas audibles en el silencio sepulcral de la oficina. Javier apretó el gatillo una y otra vez, pero cada bala parecía atravesarlo como si fuera una sombra. Los proyectiles rebotaban en las paredes, dejando agujeros y rompiendo el vidrio detrás de él. Y, sin embargo, el asesino no parecía ser afectado. Cuando estaba lo suficientemente cerca, extendió una mano enguantada y con un movimiento casi paternal, deslizó un sobre hacia Javier. El sobre tenía el nombre de Javier escrito en una caligrafía cuidadosa. Paralizado por el miedo, Javier extendió la mano y lo tomó. El velo inclinó levemente la cabeza, como si hubiera entregado una invitación a un viejo amigo, y se desvaneció en la oscuridad. El detective, con manos temblorosas, abrió el sobre y encontró una carta con un mensaje inquietante. Tus manos están manchadas de sombras, tu alma tan oscura como el eco de mis pasos. Javier sabía exactamente lo que significaba. Él no era el hombre justo que todos creían. Había fabricado pruebas, había manipulado evidencias para encarcelar a aquellos que consideraba culpables, incluso sin tener pruebas suficientes. En sus ojos, se había convencido de que hacía el bien. Pero al leer aquella frase, comenzó a recordar los rostros de las personas a quienes había condenado, algunos posiblemente inocentes. Los días siguientes, Javier intentó rastrear a El Velo con una determinación febril. El asesino parecía burlarse de él, apareciendo en lugares inesperados, siempre en los rincones de la visión de Javier, como un fantasma imposible de atrapar. Su obsesión se convirtió en paranoia y pronto perdió todo control sobre sí mismo. Se alejaba de su familia y de sus amigos, incapaz de concentrarse en nada que no fuera la enigmática figura de la máscara blanca. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, Javier escuchó un susurro en su habitación. Su corazón latió desbocado, pero al abrir los ojos no vio a nadie. Sin embargo, sobre su mesa de noche había un nuevo sobre. Esta vez no se molestó en fingir calma. Con manos temblorosas, lo abrió de inmediato y leyó la nota. La oscuridad siempre alcanza a quien la busca. Esta vez, la justicia eres tú. Al terminar de leerlo, sintió una presencia detrás de él. Se giró lentamente y, ahí, en la penumbra, estaba El Velo, mirándolo con aquellos ojos oscuros, fríos y vacíos. Javier sintió que el aire de la habitación se hacía pesado, como si al mismo tiempo se detuviera. No hubo lucha, solo una mirada profunda y un silencio abrumador que envolvió la habitación. Días después, encontraron el cuerpo de Javier, colocado cuidadosamente en su cama. Su expresión era de terror puro, con los ojos abiertos y una sonrisa grotesca tallada en su rostro, como las víctimas anteriores. Nadie entendió lo que había sucedido, pero sobre su pecho encontraron una última nota. Cuando la oscuridad se convierte en juez, nadie está a salvo. Yo soy la sombra de tus pecados. La ciudad se sumió en un estado de paranoia. Mientras El Velo continuaba su macabra labor, las calles se volvieron solitarias al anochecer, y la gente hablaba en susurros sobre las apariciones de la máscara blanca. Pero detrás de la leyenda había algo que pocos sabían. El detective Javier había dejado registros detallados sobre su investigación del asesino, apuntes llenos de pistas y conexiones que nadie parecía comprender del todo,
como si su propio descenso a la locura estuviera marcado en cada palabra escrita. Días después del hallazgo de Javier, una joven periodista, Ana, encontró los registros del detective y, movida por una intuición extraña, decidió seguir los pasos que él había dejado atrás. Ana siempre había sentido fascinación por el caso de El Velo y estaba convencida de que había algo en la historia que nadie más veía. Así que, con la valentía de alguien que aún no conocía el peligro real, comenzó a revisar cada anotación. Javier parecía haber descubierto algo importante, una especie de código oculto que El Velo usaba para seleccionar a sus víctimas. Cuanto más avanzaba en sus notas, más claro le parecía a Ana que había una estructura detrás de los asesinatos, una lógica perturbadora que iba más allá de la justicia retorcida que el asesino impartía. Una noche, mientras revisaba una de las notas de Javier en el archivo policial, encontró un nombre que le resultó familiar: Martín Fuentes. Había sido uno de los criminales más peligrosos de la ciudad hasta que un equipo de detectives logró atraparlo. Sin embargo, en los apuntes de Javier, el nombre de Martín estaba marcado de una manera extraña. Ana investigó más y descubrió que Martín había sido liberado por falta de pruebas y que, curiosamente, después de su liberación, varios miembros del equipo de detectives que habían trabajado en su caso comenzaron a morir misteriosamente. Una idea inquietante comenzó a tomar forma en la mente de Ana. ¿Y si El Velo no era un asesino cualquiera? ¿Y si era una figura mucho más cercana? Alguien con una sed de venganza personal y conocimiento de cómo funcionaba el sistema judicial. La respuesta parecía ser evidente, pero al mismo tiempo imposible. Si El Velo era quien ella pensaba, entonces toda la investigación tomaba un sentido nuevo y escalofriante. Esa misma noche, Ana recibió un mensaje en su teléfono. No había remitente, solo un mensaje críptico. Sigues el camino de la verdad, pero cuidado. A veces, la oscuridad consume a quien se atreve a mirarla de frente. Con el pulso acelerado, intentó rastrear el mensaje, pero fue en vano. Sabía que había alguien más observándola. Quizás El Velo mismo, o tal vez un aliado. La sola idea de que estuviera cerca de descubrir su identidad, o que él supiera de su investigación, la llenó de un terror que jamás había sentido. A la mañana siguiente, Ana decidió enfrentarse a Martín Fuentes. Él era la clave, el único que parecía estar conectado con todos los asesinatos. Pero, para su sorpresa, al llegar a la dirección que había encontrado, se encontró con una casa en ruinas. El lugar parecía abandonado desde hacía años, como si nadie hubiera habitado allí en mucho tiempo. Sin embargo, en una de las habitaciones encontró una pequeña caja con un sobre que llevaba su nombre escrito a mano. Dentro del sobre había una carta que decía: Hola, Ana. Supuse que llegarías hasta aquí. Hace mucho tiempo dejé esta carta, esperando que alguien, como tú, supiera leer los rastros de verdad que he dejado tras de mí. La justicia no siempre llega de la manera correcta, pero alguien debe hacerse cargo de aquellos que el sistema no puede controlar. Hoy soy muchos rostros, una sombra que recorre la ciudad. Si lees esto, entonces ya conoces mi propósito. Y si decides seguir, recuerda que la oscuridad exige sacrificios. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar para descubrir la verdad? Ana se quedó inmóvil, sintiendo el frío de la verdad en sus manos.
El velo no era una sola persona, era una red, una organización secreta que seleccionaba a aquellos que el sistema no lograba condenar y entonces aplicaba su propia justicia. Javier había descubierto esto al final y, sabiendo demasiado, se convirtió en una víctima. Pero lo peor era que, al estar ahora en la misma posición, Ana comprendía que su vida corría el mismo riesgo. Debía continuar o retirarse antes de que la oscuridad la alcanzara. Sin embargo, impulsada por una mezcla de curiosidad y sentido de justicia, decidió dar un paso más y comenzó a buscar en archivos antiguos, los que contenían casos de criminales que habían sido liberados sin castigo. En cada caso, halló coincidencias, patrones que llevaban a una conclusión inevitable. La red de El Velo estaba más cerca de lo que jamás había imaginado, posiblemente involucrando a personas de su entorno, incluso a aquellos en quienes ella confiaba. Esa noche, Ana recibió otro mensaje sin remitente. Decidiste seguir. Pronto tú también llevarás la máscara. La historia no había terminado, sino que apenas comenzaba para ella. Danny Phantom. Mi nombre es Daniel Suárez Vega y nos vemos